Comenzamos. Bueno, la idea es que podamos charlar un ratito antes del examen sobre una cuestión que nos está atravesando, que es la pandemia, y relacionar lo que pasa con la cuestión de la materia que tiene que ver justamente con la gestante. Acá hay una pregunta interesante en la 1, porque hay casi un 50% que piensa de una manera y un 50% que piensa de otra. Dice, ¿la embarazada tiene mayor riesgo de complicaciones por SARS-CoV-2 que los adultos mayores? Las estadísticas, que es por las cuales nos tenemos que guiar y por lo que estamos viendo hoy en día, ¿qué nos dicen? ¿Quién puede responder para fundamentar o el verdadero o el falso? Que son de mayor riesgo los adultos mayores. Tal cual, ¿no es cierto? ¿Están todos de acuerdo con esa representación que se está obteniendo en esta radiografía de pandemia? Que a los que más tenemos que observar, observamos a todos, pero quienes están presentando mayor grado de complicaciones son las personas mayores en el mundo, fue así, y acá no es la excepción. ¿Quién no lo pudo ver así o no entendió la pregunta, que puso falso? No, profe, la leí mal. Ah, bueno, eso es algo que tenemos que mejor dicho, quienes pusieron verdadero, ¿no? En los cuestionarios cortos o en las preguntas cortas hay que tomarse su tiempo. Ahora tienen un examen con, creo que son 23 preguntas. Lean bien para tratar de no perder puntos. Pero bueno, me quedo más tranquilo que a todos les tiene que quedar claro que la población de riesgo hoy son las personas con comorbilidades, y si además de tener comorbilidades tenés más de 65 años, agregás otro factor de riesgo más. Quiere decir que en esta primera pregunta lo que queríamos es que todos respondieran sí, que era falso esto, ¿sí? Que la embarazada no tiene mayor riesgo que los adultos mayores. ¿Está claro? ¿O hay alguna duda? No, está claro, profe. Bien, bueno. La segunda, ¿está comprobado que el virus atraviesa la placenta e infecta al feto por medio de lo que se conoce como transmisión transplacentaria? Acá hay un 40-60, podríamos decir, 34-64. La evidencia que hay hoy hasta el momento, todo lo que se ha recopilado, no hay pruebas fidedignas que diga que sí, que el virus pasa a la placenta. ¿Está claro? Quiere decir que la respuesta era falsa. Esto es importante porque muchas personas embarazadas se acercan a ustedes, les preguntan, ¿sí? No hay indicación de suspender la lactancia materna. No se tomó esa determinación sanitaria, ¿sí? Y esto es importante. Lógicamente, cuando surja alguna evidencia que lo compruebe, bueno, cambiarán de alguna manera los protocolos, pero por ahora no hay evidencia en el mundo que haya demostrado que hay, de alguna manera, una circulación materno-fetal. Sí, Norma. También hay evidencia, ¿no?, en cuanto a los casos que se han estudiado, investigaciones, que hay mayor incidencia de transmisión de agente de salud al recién nacido que trasplacentariamente. Está claro eso, por eso lo que la compañera pasó, que fue muy oportuno, las medidas de utilización de los EPI, como dicen los españoles, a los barbijos y todas las medidas protocolares, es para igual que con la población general,
Digamos, las medidas son universales y la maternidad no está exceptuada de esto. ¿Está claro? ¿Lo pueden tener? Sí, lo pueden tener. Por eso es que así como hacemos, como es las medidas universales, también pueden no tenerlo, ¿sí? Pero si lo tuviese, ¿sí? Pasa como no de riesgo, ¿sí? Bueno, perdón, yo me salté las dos preguntas. Así como no está comprobado de que el virus no atraviesa la placenta para infectar al chico, tampoco está comprobado que hay transmisión por medio de la leche materna. ¿Sí? Quiere decir que esas dos cuestiones tienen que quedarnos claro, porque eso todavía no está... Sí. Hay investigación en la cual se estudió grupos de sí lactancia materna con madres y no lactancia materna. Y igualmente salieron mayor infectados los que no tenían lactancia materna que las que tenían lactancia materna. Pero obviamente con los cuidados que debe ser, con barbijo, el aseo, el lavado de manos y todo lo demás. Y todo el mundo que tiene que ver con la maternidad tuvo claro desde el principio que no se puede interrumpir el contacto madre-hijo bajo ninguna circunstancia. Estamos hablando del COVID, ¿no? Entonces, creo que es fundamental, lógicamente, con los protocolos necesarios, que eso se siga dando. Bueno, está claro, les quedó al 94% de que cualquier persona con comorbilidades tiene mayor riesgo, y si estás embarazada, dentro de las gestantes, las que tengan factores de riesgo como hipertensión, diabetes y otras patologías, lógicamente son más susceptibles. En eso no hay duda, que les quedó claro a todos, fue la que de alguna manera tuvo mayor porcentaje en cuanto a lo afirmativo. Y por último, en las gestantes con SARS-CoV-2, mayor incidencia de parto pretérmino, coagulopatía y cesárea. Y sí, eso es verdad. Eso es lo que las estadísticas estuvieron marcando como complicaciones. También hay que ver la historia de las gestantes, ¿no? Porque Sí, muchas profe, veces... a mí con esa pregunta como que quedé pensando porque, por ejemplo, como el COVID tiene síntomas leves y de repente tiene síntomas más graves, no sé en qué circunstancia estaría la gestante. Que me Bueno, quedé pensando en ese buena sentido. pregunta. Lógicamente que esto lo tenemos que relacionar con las gestantes que tienen comorbilidades, las gestantes con comorbilidades, que son las que suelen tener las situaciones de moderado a más grave, ¿sí? Suelen presentar el parto pretérmino. También muchas veces esas situaciones pueden deberse también a las comorbilidades. Tienen mayor incidencia de coagulopatía, ¿sí? Y lógicamente que la intervención de la cesárea es más común que la del parto por vía natural. ¿Estamos? Digamos, ahí es lo que por lo menos está en la literatura como las complicaciones a tener en cuenta. Por eso muchas veces en el caso de pretérmino se ve y se valora la maduración pulmonar, digamos, cuántas semanas, ¿no? Y bueno, y se evalúa en esas situaciones, que es lo que ahora van a ver con Norma. Pero bueno, creo que son algunas cositas que nos parecía importante como para que podamos ir interpretando cómo la pandemia afecta a la maternidad. Y de fondo creo que están viendo las recomendaciones que el Ministerio ha hecho para atender mejor a las embarazadas y a los recién nacidos, que es del mes de julio. ¿Lo están viendo? Sí, profe. Bueno, este material un poco repasa esas preguntas
¿Qué es lo que nos interesa a nosotros? Digamos que no podemos tener una maternidad sin el núcleo, digamos, familiar, hay que tener una maternidad segura, lógicamente que sí, pero no hay prácticamente grandes complicaciones, sí, como sí tienen otros grupos que realmente tienen una letalidad diferente. Después, si quieren, pueden avanzar sobre ese material o facilitárselo a aquella madre o familia que están esperando a un nuevo integrante, porque creo que es un material fácil de lectura y son las protecciones que estamos de alguna manera... Profe, ¿le puedo preguntar algo? Sí. Em, bueno, la niñera de mis nenes está embarazada y en los hospitales, tanto ella como otras clientas que tengo que también están embarazadas, les pasa que hasta los 4 o 5 meses no las atienden, no atienden su embarazo. Entonces tienen que pagar particular para que las vea alguien, tienen que pagar análisis para que pueda hacerse las ecografías son todas pagas, porque los hospitales no las están atendiendo por el tema del COVID. Entonces están descubiertas. Así es lo que vengo escuchando, tanto desde de Dayana como de otras clientas, que les viene pasando. Hasta el 5.º mes no las atienden. Bueno, lo que vos decís es una gran verdad, que desgraciadamente, si uno se quiere poner a hacer una crítica, entre comillas, constructiva de cómo estamos transitando esta pandemia, creo que no podemos transitar la pandemia descuidando a otros grupos. En este caso lo que vos decís es cierto y está mal. No se hizo de esa forma en todos lados. Digamos, los controles no se pueden suspender. Hay personas que están teniendo dolor de pecho, por ejemplo, y no están haciendo los controles. Hay situaciones que no se pueden postergar 6 meses, porque después las situaciones, por ejemplo, en oncología, esperar 6 meses te cambia el resultado, ¿no es cierto? Entonces yo creo que hay cuestiones que tienen que ser claras en esto. Yo creo que con protocolos, con cuidados, y además teniendo de lado las estadísticas que marcan que no es una población más vulnerable que otra, sino que tienen de alguna manera un riesgo similar a la media, yo creo que no se pueden no realizar los controles. En ese sentido creo que es algo que tenemos que aprender. Entonces, en ese recuadro que ustedes tienen ahí, yo creo que es indispensable que lo tengan en cuenta para darse cuenta que es necesario que si están cerca de una mujer embarazada, ¿sí? El consejo que le tienen que hacer llegar es que siempre de ya tenga en cuenta las medidas universales del tapabocas, el distanciamiento social, el lavado de manos, y que si aparecen los primeros síntomas respiratorios, si aparece la fiebre, si aparece un dolor de espalda diferente al que se tiene comúnmente durante la gestación, tiene que recurrir a una consulta. Y qué mejor Profe, con su también. obstetra. ¿Sí? También hay muchas embarazadas, por lo que veo en las redes sociales, que tenían fecha de parto en tal hospital y le dicen que ahí ya no le pueden hacer el parto por la cantidad de COVID que hay, de pacientes con COVID, y quedan en la deriva también. Tienen que buscar otro hospital para para hacerse el parto y otros profesionales. Totalmente de Me pasó acuerdo, lo que vos decís es cierto. Sí, sí, hay lugares que han colapsado de tal manera que han dejado los servicios no solo de obstetricia, sino de otros, como te decía recién, de onco o de otras cuestiones, a la deriva, con la gente a la deriva. Y yo creo que eso no está bien. Creo que hay que hacer los ajustes necesarios, como, no sé, los controles los podés hacer en los centros de salud, los controles los podés hacer fuera del hospital si no querés. Y maternidades tenés.
y que las maternidades no puedan estar haciendo los controles, eso ya me parece mucho más serio. Y COVID vamos a tener por mucho tiempo, desgraciadamente. ¿No? Creo que eso queda claro en el mapa conceptual que tienen ustedes, que el COVID, vieron que ahora Europa va por su segunda ola, y nosotros seguramente también tendremos una segunda ola cuando venga el próximo otoño o el próximo invierno, digamos. Son cuestiones que nos van a pasar. No vamos a estar exceptuados de eso. ¿Y qué vamos a hacer? ¿No vamos a controlar a quienes tenemos que controlar? Yo creo que las autoridades están choqueadas de alguna manera, sobrepasadas en muchas cuestiones, pero no se puede demorar la consulta obstétrica. La consulta obstétrica tiene semanas, tiene tiempos, es como que va de alguna manera con una dinámica en donde si vos salteás los controles, las consecuencias van a ser peores, no van a ser mejores. ¿Entienden esto o por ahí no me puedo explicar como quiero? Súper claro. Sí, súper profe, se claro, entiende. profe. Y en el momento de ir a parir, ¿qué recomendaciones se les puede dar a las pacientes? Por ejemplo, ellos están buscando un hospital, no saben ya cuáles son sus derechos, porque los derechos de las pacientes están, pero ahora con esta cuestión del nuevo protocolo, no saben si, por ejemplo, en el caso de Dai, no saben si tiene que ir a parir sola, si puede acompañar por el marido o por alguien, están obviamente con todos los miedos. Entonces es como que no sabe hasta dónde ella puede pedir sus derechos. Entonces yo tampoco sé qué decirle ahí, porque estamos en una situación muy diferente a otras. Entonces como que no sé qué recomendaciones darle, y tampoco sé dónde buscar como para decirle, mira, lee esto y estos son tus derechos respecto a esta pandemia. Pero bueno, es como que, o la gente que veo también, ¿sabes? Pregunta y yo la realidad es que no sé qué contestarle en ese sentido, o dónde buscar información como para decir, bueno, fíjate esto, ten en cuenta lo otro, más que está todo como muy colapsado. Sí, totalmente de acuerdo en lo que vos decís. Yo creo que estamos con un sistema de salud con una reacción espasmódica que parecería que en lo único que piensa es en el COVID y se ha olvidado del resto. Entonces Eso, exactamente, profe. Eso es lo que pienso creo yo. que no podemos seguir con esa estrategia porque no nos va a dar resultado. Vamos a tener más complicaciones de las que ya tenemos. Entonces me pareció asertivo que Cava, por ejemplo, comenzaran otra vez las actividades, todos los profesionales de salud, y tendrían que haber comenzado mucho antes, ¿me entendés? No se puede postergar lo impostergable. Para mí es querer tapar el sol con la mano, y eso no va a dar buen resultado. Pero bueno, yo creo que las alternativas están desde la telesalud, desde diferentes tipos de combinaciones de práctica, pero no podemos dejar sin cobertura. Es una locura. Yo entiendo que se quiera ser precavido, pero tampoco se puede no prestar de alguna manera la cobertura que se tiene que prestar, porque las recomendaciones del ministerio no son esas, no es suspender la atención. Lógicamente es hacer la vigilancia epidemiológica y brindar los cuidados necesarios. Y los cuidados necesarios tienen que ver que si la tenemos que vacunar, porque está en determinado mes, y la tenemos que vacunar. ¿Entienden? Si se tiene que hacer una ecografía en determinado momento, porque es fundamental, y se la tiene que hacer. Si no, ¿qué seguimiento le estamos haciendo al embarazo? ¿Sí? Bueno, ¿Y eso de quién depende? preguntaba Porque dónde aparte yo- material. Bueno, acá tienen en este documento de dónde pueden buscar y seguir y qué protocolo están utilizando. Lo que se debería hacer, ¿no? Obviamente. De acá que lo implementen buenísimo. es otro tema. Pero Buenísimo. bueno, por lo general, aquellas instituciones, hay instituciones en las cuales tienen protocolo implementado, ¿no? para el tratamiento y seguimiento de casos leves o casos no programados de cesárea, hacen lo que sería el test, y muchos de estos, como, ¿puedes subir un poquito más arriba? Sí. Vieron acá, donde, un poco más arriba.
Que decía también el acompañamiento específicamente, bueno, el test para la embarazada, si es programada, ¿no? Obviamente, y para el acompañante. Muchos dejan un acompañante que esté, ¿no?, en condiciones de estar con ella, ¿sí? En muchos de los casos. Hay instituciones en las cuales están manejando bajo protocolo, y de las cesáreas programadas, solo el 5% no se detectaron COVID positivo. Y casos leves, algunos asintomáticos en estado ya con la cesárea avanzada, programada, asintomáticos, y algunos con casos leves, ¿sí? A ver, acá hay algo que el ministerio es claro, por ejemplo. Si vos tenés a una persona embarazada con un testeo positivo, lo único que dice es que por los 14 días reprogramás los controles. Por esos 14 días nada más, como si lo hicieras con otra población que no está gestando. Pero no dice que le reprogramás los controles o que no le hacés los controles durante los 9 meses. Yo creo que hay interpretaciones que se están llevando a un extremo que realmente no beneficia a nadie. Es más, si en esos 14 días, si le vas a reprogramar, el mismo ministerio te dice que tenés que estar en contacto con esa persona. El vínculo no se puede perder. ¿Entienden esto? No podemos dejar a las personas con angustia. ¿Sí? Que no sabe qué puede pasar. Y hay que darle la tranquilidad de que la mamá puede tener COVID y que la criatura no significa que también lo tenga después. Más allá que sí en el país se ha detectado, pero por lo que dice Norma, por contagio del personal, que los chicos recién nacidos, al término de las 48 horas, los neonatos, sean positivos de COVID. Pero eso no significa que haya sido del contagio vertical, de madre-hijo, sino tiene que ver con el entorno. ¿Está claro? Quiere decir que tenemos que tratar de nosotros mismos discutirlo entre el equipo de salud, cómo podemos poner las estrategias para que esta situación pueda llegar a un modo de finalización del embarazo, ¿no es cierto?, cuidando la salud materna. No podemos ser abandónicos porque la situación del COVID no puede estar por encima del seguimiento obstétrico. No hay justificación para eso, salvo esos 14 días y en ese caso particular. Quiere decir que las gestantes que no tienen COVID, no hay motivo alguno para no hacerle los controles. Esto es lo que hay que discutir hoy, y por eso creo que en muchos lugares están teniendo una política errada sobre esto. Y ustedes dirán, bueno, ¿hay que brindar una protección diferente que el resto? No, el equipo va a usar los mismos elementos que utiliza con el resto de la población, y los servicios utilizarán las mismas medidas universales que utiliza el resto. Lógicamente que en una maternidad van a haber salas para gestantes con COVID y salas para las que no tienen COVID. Lógicamente, y si tenés una sola sala, la dividirás en dos, o verás la forma de cómo vas a hacer una circulación diferente, como han hecho tantas transformaciones diferentes lugares y diferentes hospitales, pero no por eso no vas a atender a las que no tengan COVID. Digamos, creo yo que acá hay algo que realmente tenemos que repensar como para salir rápido de esta situación, porque si no realmente va a ser compleja. Y las recomendaciones para seguir sosteniendo la lactancia materna hasta que aparezca algo que diga lo contrario, porque hoy no hay motivos como para suspenderla. Y bueno, y sí, lógicamente estar atento a los cambios que se puedan presentar tanto en la gestante como en la madre. Bueno, ahí tienen material.
¿Alguna duda o algo con respecto a esto? Están todas muy No, profe. calladas. No, profe. No, totalmente de acuerdo con lo que dice, que bueno, no solamente es el sistema público, sino también el privado. La Está seguridad social en también, términos. sí. Las obras sociales Sí, muy también complejo. están choqueadas. Yo hace poco, sí, tuve Te que hacerme escucho. unos controles ginecológicos por una afección ginecológica y nada, me mandó una ecografía transvaginal, ecografía mamaria, pero el ginecólogo papi Colpo no me quiere hacer. Y entonces yo le digo, el técnico me hizo la ecografía ginecológica como corresponde, mamaria también, y usted no me quiere hacer pal y la colpo. No entendí, y bueno, él me dijo que no, que él no la estaba haciendo por el momento, que la suspendía, que la dilataba todo lo que más pudiera. Bueno, genial, Pero ves que listo. es Con una el dentista lo decisión, mismo. por eso te digo, es una decisión de un profesional que está equivocadísimo, porque no es una recomendación del ministerio. Exactamente, exactamente le dije lo mismo. O sea, yo como le dije, ¿cómo se pone en riesgo el técnico? Según usted su riesgo, el técnico tiene menos riesgos que usted, no entendí. Pero bueno, me puse a discutir con él al pedo, porque igual el papi la colpo no me la va a hacer, o sea, hasta que él quiera. Así que bueno, indignadísima. Es que, No, profe, también pasa con con Hola. otros problemas de salud, no solamente con embarazadas y con lo ginecológico. Ujú. Sí, Lo que yo tengo entendido es que lo que pasa con el papi y la colpo es que no llegan los resultados. Yo me hice papi y colpo en marzo y todavía no llegaron. Así que los resultados. Como que no los están mandando. O sea, los hacen y no llegan los resultados igual. Ese es el Bueno, tema. ahí tenés un Ujú. tema que es fundamental. Entonces, ¿cuántas personas con problemas de patologías cervicales, ¿sí? Mm, De cuello, que podrían tener mm. un tratamiento precoz, rápido, no sé, hacer una crío, una conización del cuello, un montón de tratamientos rápidos ante cualquier situación anómala que se encuentre, se pierden la oportunidad. el tiempo que es valioso y que Ponen van en a tener, riesgo la vida de miles de mujeres porque se quieren proteger ellos. Entonces, ¿qué hacen los técnicos que están analizando muestras de hisopado todo el día? Es un acto completamente egoísta. Claro, es un acto egoísta, exactamente. Estúpidamente egoísta, porque si me decís que estás contra un ébola o contra una situación que es totalmente letal y que no te da horas, bueno, es otra cosa. Pero estamos con algo con una letalidad del 2% y que nosotros lo estamos haciendo más importante de lo que es. No digo que no lo sea, lo es importante, pero no podemos descuidar la salud materna, la salud de la mujer, de las patologías crónicas, porque si no vamos a hacer un desastre. Yo creo que acá, en ese sentido, las autoridades sanitarias deberían tomar una medida mucho más firme en ese sentido, porque me parece que vamos hacia complicaciones mayores. Mi dentista, que también trabaja de planta en el hospital público, estaba contento porque no iba a trabajar. Sí, que vivo. En el hospital público no va, pero al privado sí. ¿Y qué hace? Si alguien está con un dolor de muela que necesitas extraérselo o está con una complicación que no lo van a tocar. no se crea, profe, porque yo tengo la obra social tampoco y el dentista no quiere saber nada, o sea, no quiere atenderme, ni a mí ni a mis Pero Y la es dientes. mayoría una, de las obras sociales pero es de una odontología no está trabajando. locura. Pero A es mí una me Mi pasó hijo, locura. por también. ejemplo, es Profe, totalmente yo yo lo que hablé, discutí, pero no hay manera, no hay manera. Hasta presenté una queja a la obra social, no hay manera. ¿No se puede hacer denuncias en la Superintendencia de Salud, profe, con estos casos? Más que nada en la parte privada, ¿no? Sí, yo creo que hay cuestiones que nos tenemos que empoderar y aprender a ver cómo de alguna manera tocamos los resortes, pero más que tocar los resortes de manera individual, yo creo que tiene que haber una respuesta más colectiva por parte de todos para que se tomen otras medidas que no sea el no realizar
las prácticas porque me tengo que cuidar yo y descuido a otros, digamos, porque el riesgo es bajísimo y si se toman las medidas que corresponden o se hacen los testeos que corresponden, la situación cambia, porque si no, en ese sentido, después de 70 muertos que tenemos, nosotros no tendríamos que ir a trabajar a las terapias, digamos, si lo único que vamos a hacer es solamente cuidarnos, sin cuidar al otro, yo creo que acá hay una desprotección total en ese sentido. Por eso a una persona con dolor de pecho, vos no le podés decir que se quede en su casa. Esa A mí me persona pasó eso, profe. Profe, A mí me pasó eso. Yo tuve dolor de pecho, llamé a la clínica, a hospital, todo para ver si me podía atender el cardiólogo y no me querían atender en ningún lado. Al final terminé en unos consultorios en Quilmes, que era súper lejos, pero bueno, el cardiólogo me quiso atender. Fui hasta ahí y con una médica de la salita acá que también ella me quería atender. Pero nadie me pero, quería atender y yo estaba con dolor de pecho. Arritmia tengo. pero obvio, digamos, Sara, ¿qué riesgo corres sacando un electro? Me decían que no vaya al hospital porque me voy a contagiar yo. Eso me Pero te decían. No. pones un tapaboca, te pones un barbijo, pero ¿qué preferible? ¿Tener un infarto o estar con una neumonía bilateral que después te provoque disnea? Ujú. Digamos, porque los dolores, hay veces que no se van si no hay tratamiento de por medio. Y por algo está el dolor. Entonces, Profe, a mí ¿qué me hacemos con los pasó, hipertensos que tenemos? Con los diabéticos que tenemos sin cobertura, sin tratamiento. Va a ser peor. Yo creo que acá hay que repensar esto, ¿no? Aparte que sabemos que hay cuestiones que las podemos resolver de muchas formas. Bueno, acá Norma me está apurando, preparó algo para ustedes. nos vamos con materno. No vayamos por las ramas. Bueno, en función a esto, bueno, acá tienen el material, como les habíamos dicho. Y vamos a ver, vieron que una de las cuestiones ¿lo pueden ver? ¿La presentación? Sí, profe. Profe. Profe, Sí. ¿Qué pasó? Vamos a ver si lo podemos ampliar y vamos a ver una de las cuestiones que tenía como mayor incidencia era el parto pretérmino, lo que sería la coagulopatía y la cesárea, ¿sí? En este caso. En función a la gestante, los casos son leves y se trata exactamente igual como los casos leves en su domicilio con aislamiento de 14 días, ¿no? Previo testeo y confirmación, habíamos dicho. Bueno, en función de del parto pretérmino, vamos a ver un poco de definiciones en la cual vamos a ubicarnos. Ustedes tienen en el SWOT, tienen un cuadro para acompañar esto en la página 26, donde dice crecimiento y desarrollo embrionario, en la cual un cuadro para que se ubiquen en función a lo que vamos a desarrollar. Definiciones. Parto pretérmino, ¿qué es? PTT, lo van a encontrar como parto pretérmino. El que se presenta después, ¿no? De las 22 semanas, dijimos que hasta 20 abajo o 22 para abajo es aborto, ¿sí? Esto se presenta entre las 22 semanas y antes de cumplir la semana de 37 de gestación, ¿sí? Se puede dar en ese rango, ¿sí? En la cual
cuanto menos semanas de gestación tiene, más inmaduro va a ser, ¿sí? Por debajo, como decía, la cuestión es que después vamos a ver la clasificación y cómo se clasifican en función de la semana de gestación, más adelante, en la próxima filmina. El trabajo de parto pretérmino, presencia de contracciones regulares que ocurre antes de la 37 semana y se asocia a cambios del cuello, quiere decir que esté con dilatación o no permeable al tacto, como lo habíamos dicho ya anteriores cuando vimos trabajo de parto, ¿sí? Quiere decir que trabajo de parto pretérmino. Amenaza de parto pretérmino, aparición de una o más contracciones, dijimos que ustedes me imagino que lo habrán visto, que existen contracciones durante el embarazo, aparecen aproximadamente entre las 24 semanas y 26, pero son contracciones sutiles, que pueden haber 1 o 2, pero en estas se acentúan más, ¿no? Más contracciones en 10 minutos, ¿sí? Tanto en la cantidad, ¿no? Y en el tiempo que se prolonguen las contracciones. Puede haber nulas o escasas alteraciones cervicales, quiere decir el cuello uterino, o ruptura o no de membranas, ¿no? Con pérdida de líquido amniótico. En la gestación menos de 37 semanas. La clasificación del parto. Aborto antes de las 22 semanas de gestación. Parto inmaduro entre las 23 y 27 semanas, con menor de 500 gramos. Parto prematuro entre 28 y 36 semanas, perdón, entre 500 y 2,5 kilos gramos. Parto término entre 38 y 42 semanas, sería lo normal entre 2,5 kilos y 4 kilos. Clasificación. Vamos a... Clasificación de prematuros, es prematuro menor de 37 semanas, por lo general se da entre 10 al 16 al 10%, moderadamente prematuro entre 32 y 36 semanas, son el 70%, microprematuro entre 28 y 32 semanas, perdón, 20% de los nacimientos, y prematuro extremo por debajo de las 28 semanas, que se da un 10%. En el periodo, bueno, el prematuro está el prematuro y lo que sería el recién nacido inmaduro. Y algunos, cuanto menos semanas de gestación tienes, es inmaduro inviable. Factores de riesgo, ustedes ya saben, ¿sí? Lo vimos. En mayores y en menores mayores, en la cual siempre se tiene que ver con los factores de riesgo y la clasificación del riesgo según lo que va teniendo como antecedentes. Edad, menos 17, mayor de 35, polidramnios, anomalía uterina, gestación múltiple, ¿sí? Estos son los factores de riesgo que me llevan. Dilatación mayor de 2 centímetros a 32 semanas, más de 2 abortos en el segundo trimestre, cirugía abdominales en el embarazo, cervix menos de 1 centímetro en 32 semanas, irritabilidad uterina, abuso no de sustancias, ¿sí? Y en menor grado, enfermedades febriles, sangrado genital después de las 12 semanas, historias pielonefritis, consumo de cigarrillos 10 por día, si hay muchos, el tema de consumo también de bebidas alcohólicas, más de un aborto en el segundo trimestre y más de un aborto en el segundo, como antecedentes. ¿Alguien quiere preguntar algo? Levantó la mano. Hola, profe, buen día. Con el tema de las contracciones, ¿pueden ser las contracciones de Broughton Higgs o son aparte de esas? Son otras, las que explicó. Son otras, son más puntuales, con mucha más dinámica, dolorosas, y también tiene que haber permeabilidad del cuello uterino, acuérdense de eso, ¿sí? Tiene que estar
ya iniciando lo que sería el trabajo de parto. Porque es amenaza de trabajo de parto. Hay mecanismos activos y pasivos ya involucrados. Listo, gracias, profe. ¿Sí? Quiere decir que antes de las 37 semanas se inicia, ¿no?, el trabajo de parto. ¿Sí? Quiere decir que ya tengo presencia de contracciones mayores, mayor en su grado de, en su frecuencia y en su tiempo de duración, ¿sí? Y así también como la dilatación del cuello uterino. Sí. Profe, sí. Yo tuve un embarazo múltiple, como decía la otra vez en el WhatsApp. A los 4 meses yo empecé a tener contracciones, yo no me di cuenta realmente porque eran sin dolor, pero sí mi mamá se dio cuenta que la panza se ponía muy dura y era en un periodo corto y eran constantes. Cuando llegué a la guardia, nada, inyección de Duadilam y reposo hasta que nacieron mis hijos a las 32 semanas porque fueron prematuros por todas las complicaciones que tuve. ¿Cuándo comenzaste con las contracciones? ¿Cuántas semanas? A los 4 meses, 20 semanas tenía. ¿Sí? Sí. Por eso es importante controlarlo y muchas veces las que son primerizas, en función a esto, no identifican, no reconocen, ¿sí? No, realmente no la reconocía. ¿Sí? Ya tiene que ser muy, muy representativo para que lo identifiquen, ¿sí? Nace, acuérdense que es como un dolor sacrolumbar que se irradia para el lado anterior, ¿sí? Bajo vientre, ¿sí? Es como en forma de anillo, ¿sí? Entonces como que muchas veces no lo identifican porque no conocen, ¿sí? Entonces, claro, cuando fui a tener a mis hijos había perdido el tapón y tenía contracciones, pero el dolor, el doctor me explicó que era un parto silencioso lo que estaba teniendo. Llegué con 8 de dilatación y yo no estaba parada esperando que me atendieran. Sí, muchas, eso es una de las cuestiones que les dije, que a muchas las contracciones depende del umbral de dolor de cada una y también de la experiencia que tienen que pasar por esto. A muchas les duelen mucho, sienten mucho, y a otras como que nada, y tienen la facilidad, ¿no?, que no le duele y pueden dilatar rápidamente. ¿Sí? Profe, sí. Mi hija tuvo pielonefritis, tiene 12 años recién, y después cuando salimos de la situación, le mandaron a hacer una ecografía para ver si había quedado cicatrices. Me dijeron que en el día de mañana podría llegar a complicar tal vez el embarazo, con ser más grande. Y bueno, entonces le pregunté por qué, en qué es lo que influía. Y justo ahora en la pantalla anterior usted decía pielonefritis que podía llegar a ser un factor de riesgo, y como que no terminé de entender el por qué, en qué sentido. Sé que las cicatrices lo que hace es que no funcionen bien las nefronas no las, ay, no me sale la palabra ahora, pero sé que complica el funcionamiento de los riñones, pero no sabía bien por qué, ¿cómo explicarle? ¿Por qué es el factor de riesgo justamente la pielonefritis? Por lo general es una invasión, proliferación, ¿no?, de microorganismos. Si bien muchas veces tienen tratamiento, y en función a esto también, como después cuando veamos en niño y adolescente lo vamos a ver, ¿sí?, cómo se da el tratamiento y cuáles son las corroboraciones de tratamiento, si fue efectivo o no. Puede ser que esté colonizado, ¿sí?, y puede ser que haya quedado alguna secuela. Lo que se trata de que no suceda y que no quede con secuelas, ¿sí? En función a esto, como va a mover mucho más líquido y va a tener mucho mayor esfuerzo, puede ser que tenga cuestiones de su función renal en este tema, ¿sí? Y también puede ser que vuelvan a tener la proliferación o pueda volver a tener el mismo microorganismo, ¿sí?, repetitivo. Si tiene el mismo microorganismo, como entra a la circulación, también puede invadir y puede haber con un amnio, una infección del amnios, ¿no? Corion amniotis se llama, ¿sí? Sí, profe. Por eso hay que hacer los controles, ¿no? Ese cultivo de orina, ese medio interno, ¿sí?
Sí, ella tiene el cuello uterino más corto y por eso siempre tenía infección urinaria. Le hice el tratamiento, estuvo internada 5 días, eso fue cuando tenía 8 o 9 años. Estuve internada 5 días y después le hice el tratamiento, le hice la ecografía, otra vez análisis de orina, todo salió todo perfecto. Supuestamente no quedaron secuelas. Pero bueno, me quedé con la duda justamente por lo que vi en la pantalla anterior. Sí, se da. Muchas veces uno Nunca más tuvo lo tiene, sí, pasa como una infección urinaria y queda colonizado y puede después tener sus cuestiones. Lo que más se va a forzar, lo que va a tener es el tema es lo renal. Porque va a tener que mover mucho más líquido, acuérdense siempre de eso. Sí. Tiene que ver con el volumen circulante, ¿sí? Bueno, las causas del parto pretérmino. Infección del líquido amniótico asociado a rotura prematura de membranas, un 47%. Incompatibilidad cervical, un 17%. ¿Se acuerdan que dijimos que tenía problemas en lo cervical y podía ser que necesitase un cerclaje? Si necesita un cerclaje, un procedimiento invasivo, también tiene mayor riesgo de tener esas cuestiones infecciosas. Estoy leyendo el de la compañera. Anomalías uterinas, el 20%, hemorragia y anomalías placentarias, un 40%, ¿sí? Estrés, ¿sí? Retardo de crecimiento uterino y otras malformaciones, ¿sí? Estrés y enfermedades materno-infecciosas, hipotiroidismo y diabetes, un 10%, ¿sí? Sobre distensión uterina, amnios, gemelar, ¿sí? Cervix menor de 1 centímetro a las 32 semanas de gestación, muerte fetal, tabaquismo, drogadicción, el dispositivo intrauterino, ¿sí? DIU, retenido, que algunas que ya pueden quedar embarazadas también por más que tengan colocado el DIU. Abortos repetitivos y factores de riesgo socioeconómicos laborales, ¿sí? Esas son las cuestiones que tienen que ver con las causas que pueden llegar a tener. Estas cuestiones del DIU, ¿sí? Y del aborto repetitivo, bueno, por el daño mismo del anatómico del órgano, pero el DIU muchas veces quedan, y es muy importante también hacer los controles a aquellas que lo tienen. Muchas mujeres lo tienen y por ahí no hacen los controles como digo, tienen su tiempo, ¿no? de uso y bueno, y luego extracción y volver a recolocarlo, ¿sí? Muchas veces sucede esto. Profe, ¿le puedo preguntar algo, por favor? Sí. Con el tema del DIU, vio que Sí. bueno, se le aplica y que algunas quedan embarazadas porque se le corre. ¿Los controles que se refiere es para controlar que el DIU siga estando en el mismo lugar? Claro, exactamente. Que no progrese, que no progrese y no haga, que no lastime lo que sería endometrio, o ¿Y que cada no, cuánto se hacen esos no caiga. controles? Así, Los duda. los controles habituales que uno lo hace es una vez al año, hay que hacer una ecografía y ver dónde está. Así también con la aparición de pérdidas hemorrágicas o no. Se puede correr, ¿sí? Sí, sí. Aparte hay varios tipos de DIU, depende de cuál tengas, ¿sí? Vieron que hay muchos tipos de anticonceptivos orales. El DIU también lo mismo, ¿sí? Puede pasar, ¿sí? Y puede pasar también que en el olvido y que después que haga una peritonitis por el tema del DIU. Yo he visto casos que después de 10 años tener un abdomen agudo y no saber de qué era y era el DIU que estaba en el peritoneo. Las complicaciones. Incremento en la morbilidad neonatal de un 70%, perinatal, traumatismo, traumatismo con las lesiones, el canal de parto, daño cerebral, contusión visceral, ¿sí? Hemorragia intracraneal en el niño, ¿no? Obviamente. Vamos a sacarlo acá al compañero, pobrecito que está.
Dificultad de adaptación de heridas intrauterinas como inmadurez pulmonar, digestiva, inmunológica e hipotalámica, ¿sí? Otras secuelas, que puede haber. En función del neonato estamos hablando, ¿sí? Y otras secuelas pueden ser déficit neurológico, inmunológico, epilepsia y del comportamiento, ¿sí? Los resultados, algunas cuestiones tienen que ver con el corto plazo y algunas que tienen que ver con el largo plazo, y muchas veces estos niños de pretérmino tienen cuestiones que hay que... Tiene una mirada distinta de un recién nacido normal, en la cual muchos de estos chicos posteriormente necesitan un seguimiento, ¿no?, de alto riesgo, ¿sí? Especial para ver su comportamiento y así también al ingreso escolar. Manejo del parto pretérmino, ¿no? O amenaza, puede ser también de parto, ¿no? Reposo del cúbito lateral izquierdo, ustedes ya lo saben por qué motivo, ¿sí? Para favorecer, ¿no?, la circulación y el retorno venoso. La hidratación, el tenerlo el laboratorio completo y resultados, ¿no? Para ver lo que sería grupo y factor, el hematocrito, los cultivos, los hemocultivos, ¿sí? Muchas veces ahora también con el tema del test de COVID, ¿sí? Identificar foco e iniciar su tratamiento. Por lo general, cuando estamos ya en semanas avanzadas, podemos hacer tratamiento, más si es de foco infeccioso, se trata como foco infeccioso y con tratamiento habitual, un clásico del esquema de antibióticos, ¿sí? Otra de las cuestiones que vamos a tener en cuenta es el protocolo de maduración pulmonar, disminuyendo la hemorragia intraventricular en el recién nacido, ¿no? Esto es importante en estas madres, ¿no? Vigilancia fetal estricta mediante monitoreo electrónico, quiere decir lo que sería tanto la ecografía como el monitoreo, ¿sí? Disminuir la ansiedad de la gestante, esto es muy importante porque tiene que ver también su factor humoral en la parte decisiva, en su control y seguimiento. Preparar la recepción del recién nacido de alto riesgo. Esto ya lo había compartido, ¿sí? Y teniendo en cuenta siempre cuando tenemos una madre que que pertenece al grupo de riesgo y que esté internada, ¿no?, con su gestando, por lo tanto se le hace un monitoreo distinto, ¿no? Se hace la maduración pulmonar, así como también el tratamiento si necesitase sobre su foco infeccioso. Y lo que vamos a priorizar y vamos a tener siempre en cuenta, y por ese motivo, así como tenemos el kit de hemorragia, así como tenemos el kit de preeclampsia, también tener lo que sería el kit, ¿no?, para el recién nacido prematuro, ¿sí? En este caso, así como lo hacemos material estéril, y también en este momento estamos trabajando, así como la compañera compartió, con todos los partos y todas las cesáreas, con mucho más definición, ¿no? Está pasando el que vende. Entonces, vamos a rearmar y hacer el kit, ¿no?, en función a esto. En este caso vamos a puntualizar mucho más cuidadosamente. Creo que ahora sí estamos cumpliendo al pie de la regla y a la máxima expresión lo que sería las normas de bioseguridad y la utilización de equipos especiales como para tener en cuenta esto. En este caso, en el prematuro, vamos a usar todo lo que es el campo, todo lo que es las cuestiones de la manta plástica, todo estéril. Sí, Brenda levantó la mano. No, profe, fue sin querer, disculpe.
Bueno. Entonces hay que rever. Otra de las cosas que la docé, que el flujograma de lo que sería resección del recién nacido o RCP recién nacido. Manejo. Bueno, amenaza de parto pretérmino. La presencia de contracción uterina con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 30 segundos, duración palpatoria, se mantiene durante el lapso de 60 minutos, ¿sí? Con borramiento del cérvix uterino del 50 o menos, o una dilatación igual o menor de 3 centímetros, entre las 22 y 36.6 semanas de gestación, ¿sí? Quiere decir que comienza con el trabajo de parto con mecanismos activos y pasivos, ¿sí? Pero en este caso, antes de las semanas, de las 37 semanas, ¿sí? Depende de la semana que sea, ¿sí? No es lo mismo que tengamos una amenaza de parto pretérmino de 28 semanas en adelante que tengamos 28 semanas, ¿sí? Menos. Factores de riesgo otra vez. Partos prematuros previos, infecciones urinarias, infecciones vaginales, rotura prematura de membranas, ¿sí? Hipertensión, preeclampsia, eclampsia, ¿sí? Edad materna, menos 18, mayor de 35, tabaquismo, embarazo múltiple, placenta previa, amnios, ¿sí? Traumatismo, ¿sí? Y esfuerzo laboral, estrés psíquico, puede ser uno de los factores que la predisponga. Conducta. Conducta a seguir durante la amenaza de parto prematuro. Internación de sector de alto riesgo, pues vamos a tenerla controlada y monitorizada la madre, ¿sí? Trata de tener trabajo de parto, salvo en situaciones tales como rotura prematura de membrana, placenta previa, diabetes, difícil manejo, nefropatías crónicas, hipertensión grave, eclampsia y retardo de crecimiento intrauterino crónico, ¿sí? Reposo absoluto, profilaxis de estreptococo, sí, en paciente de riesgo, como ustedes ya lo habrán visto, la profilaxis es exactamente lo mismo. Maduración con corticoides, entre las 24 semanas y 34. Dexametasona, este ya lo habíamos visto también en las otras cuestiones, ¿no? En cuanto, creo que la preeclampsia, en cuanto tenía complicaciones y se podía priorizar lo que serían los corticoides. Por lo general los corticoides no afectan, ¿no?, al recién nacido, José, no sientan al recién nacido, pero favorece a la maduración pulmonar del mismo. Quiere decir que posterior a las dosis, a la semana, a las 2 semanas, ya tenemos signos, ¿no?, de maduración pulmonar o producción de surfactante fetal. ¿Cómo? ¿Cómo lo sé esto? Bueno, se hace por punción, se extrae el líquido amniótico y se manda a estudio. Bueno, tenemos otras cuestiones que tienen que ver con otras drogas. Se me va, quiero sacarlo y... Hay algunas cuestiones, otras drogas que tienen que ver con los broncodilatadores, ¿sí? Por lo general no son administradas en madres, ¿sí? O cuando tengo sufrimiento fetal o malformaciones. La endometracina también 48 incluye también a las 32 semanas. Se podría dar como tratamiento. Todo depende de la indicación médica y del estado de la paciente, obviamente. Cuidados. La posición, el reposo es fundamental en las madres. Educar a la gestante sobre el procedimiento, adherencia al tratamiento, ¿no?, de manera que pueda estar tranquila y colaborar si en caso de qué cuestiones o tratamiento esté realizando.
Controlar el estado de conciencia, esto es fundamental, los parámetros vitales también, en función a qué tengo como patología cursando, ¿sí? Si es diabetes, si es hipertensión, ¿sí? Si es alguna cuestión que tiene que ver con incompatibilidad, como lo fuimos viendo. Mantener vía periférica permeable, todo paciente que esté internada va a estar, ¿no?, con un acceso periférico por las dudas, alguna en forma intermitente, otras con alguna administración de un líquido o medicación indicada, ¿sí? Instaurar monitoreo fetal electrónico, que por lo general se lo hace una vez al día para ver cómo está, en qué condiciones. En cuanto a las contracciones, también se verifica el estado, ¿no?, la frecuencia cardíaca fetal. Toma de muestra de laboratorio, frecuencia cardíaca fetal y movimientos fetales, ¿sí? Y la frecuencia e intensidad de las contracciones, ¿sí? Monitoreo de la madre, ¿sí? Para ver si no esté haciendo sufrimiento fetal. Preguntas. Vamos bien de tiempo, son cuestiones cortitas. ¿El material lo pudieron abrir? Sí, profe. Es importante identificar bien la semana de gestación, el tratamiento, y bueno, lo que voy a priorizar, como dice el profesor, es la vacunación de la madre y lo que sería la maduración pulmonar. Esto es fundamental, ¿sí? A ver. Bueno. Una de las cuestiones que van a tener que tener muy en cuenta son con qué hago la maduración pulmonar, con dexa o betametasona, depende de cuál tengo indicado, ¿sí? Cuáles son las dosis, ya lo habíamos visto ya en la anterior también, ¿sí? Y lo que voy a priorizar es que llegue a la mayor semana de gestación y que tenga maduración pulmonar para que posteriormente a su nacimiento, más allá que sea prematuro, las semanas que sea, no sea tanta insuficiencia respiratoria y otras cuestiones que tienen que ver, ¿sí? Lo que voy a priorizar es prolongarle hasta las más semanas la semana de gestación que se pueda. Otra de las cuestiones que quería ver con ustedes si bien lo vamos a retomar, pero quiero que lo miren y lo repasen, ¿sí? Esto es un algoritmo de resucitación neonatal en la sala de partos, están pegados, ¿no? Así como el kit de materiales que tiene que estar preparado, y así también, más aún si tengo un parto de pretérmino, tengo que estar preparada para esta cuestión, ¿sí? Importante, ¿no? En este caso, ¿sí? En la sala de recepción va a ser conjuntamente en la sala de parto, va a estar, ¿no? Y no es lo mismo un recién nacido pretérmino con maduración pulmonar que sin maduración pulmonar. Sin maduración pulmonar tengo mayor riesgo que tenga que hacer un soporte, ¿no?, ventilatorio de este chico, ¿sí? En función a esto, está esto, que es el RCP en sala de partos, ¿sí? Si bien lo vamos a retomar en paciente crítico, pero es importante que los vean, que lo sepan, que vean cómo es, ¿sí? Gestación de término, sí. Contacto piel a piel, proporcionar calor, seguridad de vía aérea, evaluar recién nacido, internación conjunta con la madre. Todo espectacular y se va con la madre. Si no, sí, gestación término, respiro, llora, buen tono muscular. El ADGAR, ¿no? Y la función respiratoria va con la madre. Si no,
¿sí? Proporcionar calor, vía aérea permeable, posición, secado y estimular. Si no respira de rutina, no evaluar frecuencia respiratoria y voy viendo con su dificultad respiratoria y persistencia de cianosis. Monitoreo de saturación preductal, administración de oxígeno para mantener saturación según tabla. ¿Sí? En este caso, no, cuando yo tengo un recién nacido pretérmino, no se le proporciona y no satura, no debería saturar lo normal, como un recién nacido de término, ¿sí? Cuando me refiero a evaluar respiración y frecuencia, jadeo o apnea, o frecuencia cardíaca menor de 100, es que lo que lo voy a reevaluar, ¿sí? Prever ventilación positiva, monitoreo de saturación preductal, considerar monitoreo de electrocardiograma. Este preductal se está refiriendo en uno de los miembros, ¿sí? Que después lo vamos a rever y a sostener y a hacer paso a paso. Y acá el soporte ventilatorio, así como la ventilación positiva, ¿sí? En recién nacido mayor o igual de 30 semanas se inicia con FIO2 de 0.5. En recién nacido de menor de 30 semanas se inicia la FIO2 de 0.30. No más de esto. ¿Sí? Y acá me da el objetivo de saturación preductal de recién nacido es, en 1 minuto 60 a 65, vieron que en 10 minutos entre 85 y 95, nunca al 100%. ¿Por qué? Me van a preguntar. ¿No se preguntan por qué? Se quedaron todos callados. ¿Por qué, profe? ¿Con qué saturación él recibe en su vida intrauterina? ¿Cuántos habíamos dicho? La madre satura. ¿El 50% menos era? Le llega al 50%, un promedio del 50%. Sí. Y sus órganos maduran sí. Con una hipoxemia fisiológica, ¿no? Si yo le doy más oxígeno lo que debería recibir, algunos de los órganos, especialmente la retina, ¿sí? Madura, tiene un impacto significativo y tiene un desprendimiento de retina. El prematuro. Así también, ¿sí? Con la ventilación positiva o con la ventilación que se le llega a hacer, el esfuerzo que hace, puede llegar a tener hemorragia intracraneal. Por eso es importante, si bien doy apoyo, pero doy lo adecuado para no extralimitar los esfuerzos terapéuticos. ¿Sí? Hay que ser muy exacto con esta cuestión. Preguntas. Profe, esto nosotros lo hacemos en la sala de recepción, pero está acompañado con una neonatóloga, ¿no? Enfermera especialista en neonatología. Exacto. Lo tendríamos que saber en caso de que por casualidad no estuviera en ese momento. Por lo general, las que... ¿Qué puede pasar? Sí, obvio que sí. La enfermera que tiene el adiestramiento y se especialista en esto, tiene pautado esta cuestión, esta normativa en sí. Cuando se plantea un recién nacido de riesgo, ¿no? En este caso de alto riesgo, siempre va la que está más adiestrada, obviamente.
Claro, yo recuerdo cuando tuve mis hijos, mi nena lloró, nacieron de 32 semanas, mi hija lloró, fue una cesárea de urgencia y venían todos rápido porque fue rapidísimo, fue menos media hora, me lo sacaron porque mi hija venía bien, pero mi nena estaba transversal. Entonces venía rápido, venían todos rápido, era como que tenían que venir de neo y dejar a otro, fue como un lío ese día. Y Sí. mi nene no, tardó en llorar, mi hijo tardó en llorar. Y tuvo problemas respiratorios más que la nena. Exactamente, sí. En función de esto... Igual la neonatóloga me dijo que, y con incidencia, o sea, que ella me había explicado que los varones tienen más incidencia de tener problemas respiratorios cuando son prematuros. Es una cosa, ¿vieron cuando dice hay mayor incidencia? ¿Vieron que te dijo hay mayor incidencia? Bueno, de los nacidos prematuros, la que tiene mayor viabilidad y se evidencia, ¿no? Por la casuística que hay, son el sexo femenino. Sobreviven más prematuros de sexo femenino que masculino, eso es verdad. Nenas que nenes. Sí, el chiquitín costó bastante, el chiquitito costó bastante que se recuperara. Cuesta Sí. bastante, sí, por eso es el tema de... Tuvo más tratamientos que la hermana. Sí. La naturaleza es así. Sí, pasa. También, no sé si le había comentado, no sé si lo dijo Fernanda, aquellos que son por inseminación también asistida, hay más incidencia de viabilidad del sexo femenino que el masculino, que el varón. ¿Sí? Por estudio, por la casuística que hay. Bueno, en esta cuestión, ya esto en la sala de partos, bueno, para un poco ver toda esta cuestión, que fueron bien, mirando, ya les había dado todos los controles que debía hacer, forma de repaso, el tórax, examen físico, acá tenían el examen físico, ¿sí? Y la identificación también. ¿Qué más decirles? Todo lo que es el periodo de adaptación, acuérdense que ese periodo va a ser de 6 horas y va a estar tratando de estabilizar y compensar. Bueno, al recién nacido prematuro le va a costar bastante, ¿sí? Todo lo que es el sistema respiratorio, puntualmente. Bueno, ni qué hablar de lo que sería su factor inmunológico. La termorregulación le cuesta muchísimo, ¿sí? Por eso una de las cuestiones que hay que tener en cuenta, tanto en la sala de recepción como en la neo, siempre hace calor, puntualmente. En la sala de recepción del recién nacido, lo que uso son las servocunas, que son de irradiación de calor, ¿sí? Que esto tiene que estar ya, por lo general uno se dedica a esto, lo controla y está siempre el ambiente entre 28 y 30 grados, ¿sí? Cuesta mucho mantener también la sala de recepción a 32, pero un promedio más o menos oscila entre 28 grados. Promedio significa que un estándar, si es 30 mejor, porque imagínense que viene de un medio de calor, ¿sí? Y sale a una vida extrauterina con una diferencia bastante importante, entonces él tiene que comenzar a estabilizar su temperatura. Al prematuro le cuesta mucho más aún. El tema del sistema digestivo también, todavía está inmaduro y puede llegar a tener algunas cuestiones de enteritis, ¿sí? La física de la madre, vamos a ver, succión, y acá vamos con el de alto riesgo. ¿Sí? Por lo general se caracteriza por esta cuestión de prematurez, Adgar ya le cuesta no estabilizarse, ¿sí? Dificultad respiratoria, disfunción cardíaca y algunas cuestiones de malformaciones, ¿sí?
Depende de qué, es diagnosticado y depende de que se pueda ya ver en esa primera impronta, ¿sí?, que tengamos. Situaciones fetales, bueno, el sufrimiento fetal y la acidosis es como para referenciarlo, se hace un estudio y se saca muestra de sangre para verlo, sí, hace diagnóstico precoz. La preparación, muchos de estos chicos, ¿se acuerdan que dijimos tenían incidencia de cesárea? Bueno, para hacer la cesárea también muchas veces pasa por una anestesia no epidural o dural, la cual también va a representar, ¿no? Puede llegar a pasar transplacentario, todo fármaco pasa transplacentariamente, y lo que se trata de que no pase y que sea rápido este procedimiento. Pero en función a esto, y depende de la droga que se haya utilizado, hay que estar preparado. Una de las cuestiones que voy a tener muy, muy en cuenta son dos cuestiones. Fármacos, bueno, tener a mano en caso de adrenalina, en caso de paro, cuestión de bicarbonato, becuronio, midazolam, ¿no? Pero hay una cuestión acá que vieron que dice naloxona. Hola, hola. profe. Bueno, ¿saben lo que es la naloxona? No, ¿qué es, profe? Fármaco. Vieron que yo tengo algunos fármacos que según la dosis que utilizan, lo que se utilizan dentro de un procedimiento, en este caso de la cesárea, como para poder producir la inducción o la anestesia, ¿no? En este caso se usa la peridural, quiere decir que de la parte periférica nada más, que también puede pasar y hacer efecto en ese recién nacido. Y por lo general usamos lo que se llama derivado de los morfínicos, ¿sí? Como el fentanilo, ¿sí? La nubaína, ¿sí? Y por lo general, cuando uno se extralimita o se ve, ¿no?, que está bajo efectos de estos fármacos, lo que se usa otra droga que la pueda cortar el efecto, ¿sí? Entonces la naloxona es que se utiliza para contrarrestar, ¿no? Así como vieron que tengo el sulfato y tengo el calcio que la inactiva, bueno, en este caso la naloxona inactiva lo que sería a los morfínicos, ¿sí? En caso que sean las benzodiazepinas, tengo que tener el flumazenil. El flumazenil inactiva las benzodiazepinas, la familia de las benzodiazepinas, ¿sí? ¿Para qué hago en el recién nacido? Para poder despertarlo, ¿sí?, y poder facilitar su recuperación, porque si está dormido y está bajo sedación, no va a poder estabilizarse y no va a poder respirar, ¿sí? Esta es la finalidad. Cuidado específico. Si tiene menor de frecuencia cardíaca, bueno, mayor, bueno, menor, no respira, qué sé yo, cuidado de rutina que aporte el oxígeno, no el apoyo, la ventilación, ¿sí? Bueno, el calor, la termorregulación, el ambiente y también secar, la limpieza, el secado, ¿no? Vigilar esta cuestión y lo que sería en función de la frecuencia cardíaca y bueno, y la frecuencia respiratoria, esta cuestión de estabilización, compensación, a él le va a costar mucho más. Muchas veces cuando está muy, muy comprometido, lo que se hace es el abordaje y soporte ventilatorio, pero eso lo vamos a ver después en crítico, ¿sí? Y cuestiones que tienen que ver con la ventilación. Algunas cuestiones que pueden llevar a tener que esté una parada cardíaca o no, ¿sí? El ADGAR, tenerlo en cuenta, ¿sí? Y esto como que tiene que ver con algunas malformaciones que se puede llegar a presentar.
para que ustedes lo sepan y lo tengan no en sintonía. Si bien no se los voy a preguntar ahora, pero se los voy a preguntar en crítico, pero deben tenerlo presente siempre. Siempre estar atento a esta cuestión. La gastroquisis, ¿sí? La hernia diafragmática es una alta incidencia, alta, ¿no?, presencia de dificultad respiratoria y es un abordaje muy rápido, ¿sí? Atresia intestinal, atresia esofágica, estenosis, malformaciones anorrectal, ¿sí? En ese examen físico se puede ver, la gastroquisis, bueno, que es evidente, la onfalocele también, que es evidente, y defecto de tubo neural, bueno, que tiene que ver con cuestiones del examen físico, son observables, ¿sí? ¿Sí? Como para que tenga que ver. Factores que modifican la maduración física y neural del recién nacido, el retardo de crecimiento intrauterino, ¿sí? La hipoxemia, la sepsis, el sufrimiento fetal agudo, el síndrome del líquido amniótico meconial, ¿sí? Analgesia de la madre, ¿sí? Ni hablar si está bajo efectos de drogas, exposición del feto al tabaco, alcohol, opiáceos, inclusive corticoides durante el embarazo. Creo que el menos dañino va a ser el corticoide. Enfermedades maternas como infecciones, diabetes y la preeclampsia. Eso es lo que va a predisponer, ¿no?, esta maduración física y neural en el recién nacido. Pues hay que tenerlo todo. Esto yo lo había compartido con ustedes. La primera parte es todo cuestiones que tienen con lo normal, y la segunda está el de alto riesgo. Es un tema para que lo tengan en cuenta y vayan repasando, y el abordaje vamos a volver a hacerlo en paciente crítico. Preguntas. ¿Vos querés decirles algo más, José? No. Ya podemos ir al examen. Es temprano. ¿Es temprano? No, sí, está programado para 12. Ah, bueno, podemos hacer un receso para que estudien, para que repasen, o contarles cómo es el examen. ¿Están ahí? ¿No se fueron? Sí, profe. Sí. Bueno, hemos logrado terminar. ¿Son las 11? ¿Tan rápido hicimos? Muy rápido, somos rápidos. Un receso para unos mates, profe. Un receso para unos mates. A las 12 está ya... Estirar las piernas. Ya está programado la habilitación del cuestionario por Classroom, ¿sí? Pueden desayunar, quédense tranquilos, lean tranquilos. Es un examen que lo pueden hacer en media hora. Son 17 preguntas, ¿son? 23. No, 23 puntos. 17 preguntas, creo. 17 preguntas. Son poquitas las preguntas, no son muchos, son para que lo lean y que lo contesten. Es para pensar, ¿sí? Tienen preguntas de verdadero o falso, tienen preguntas con columnas. Esas comentan, Norma, cómo son esas preguntas con columnas. Ah, bueno. Las preguntas, una nueva modalidad para poder contestar. Ya ven, ustedes ya venían con opciones, una opción, dos opciones. Bueno, verdadero o falso, ahora vamos a agregar una que es en cascada, que es como una celda, y cada uno debería elegir, ¿no?, en función de lo que se le van contestando, qué corresponde a cada una, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es preeclampsia? Y la definición es apaisado, y usted tiene que elegir cuál, ¿sí? En ese caso no le quiero dar ejemplo, dije preeclampsia por decir otro tema, ¿eh? Profe, como unir con flechas, digamos. Claro. Claro, parecido, pero tenés que marcar la celda. Digamos, tenés una columna y una fila, y tenés que buscar dentro de la unión de la columna con la fila dónde está la respuesta correcta. ¿Sí? ¿Está claro? No son muchas, son poquitas. Sí, profe. 3 creo que son así. ¿Sí, 3? 3. Después las otras ya venían con la misma modalidad que veníamos trabajando. Pregunta, a ver quién pregunta.
Entonces tenemos media hora para hacerlo, profe, ¿no? O... Sí, a las 12 se va a habilitar. Hasta las 13. Profe, ¿se habilita solo o es como la vez pasada que se nos manda un link al correo? Un link al correo. ¿Qué onda, profe? Toma Le va a llegar así. presente. Le va a llegar con un así. correo. Porque es por Classroom, te va a llegar. Y al que no le llega, que nos avise, ¿no? Están todos, si están en el Classroom tienen que llegarlo, está habilitado para todos. El que no lo hace, no lo hace. Profe, ¿entonces está habilitado de 12 a 12:30? Sí. Ah, bueno, gracias. ¿Va a ser como en el campus, que si pasa la media hora se manda solo? ¿O si se sigue después de la media hora se